Ya hacemos presente la columna de abogacía para principiantes, como venimos haciendo. Hoy, Gasti, ¿cuál sería el tema a tratar? Y me parece es algo muy del presente, ¿no? Sí, en función de lo ocurrido el miércoles, hace exactamente 2 días, lo que nos propusimos es tratar el tema de jubilados / jubilaciones. Bien. ¿Cuál es la problemática que afecta? ¿Qué es lo que piden en la marcha? ¿Qué es lo que pasó en la marcha? También traigo información al respecto. Vamos a tratar de hacer una suerte de salteadito a ver qué es lo que pasó, efectivamente. Bien, bien. Bueno. Estamos acostumbrados a que digas, bueno, en diferentes partes, no separar el tema. Pero también hay que pensar del lado de, bueno, yo estoy viendo que hay un tema, jubilados, jubiladas, marchando, obviamente hinchas, clubes y demás, Sí. sumándose a la causa. Sí. ¿Cómo es que surge esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se pide también? Bueno, yo lo voy a dividir en dos. Esta Bien. columna es bastante sensible porque hubo hechos el miércoles que fueron bastante catastróficos tanto para lo que es a nivel institucional como a nivel gente y sociedad. La primera parte yo voy a desarrollar cuáles son los reclamos que tienen los jubilados en la ronda de los miércoles. Bien. Hay 3 aristas que se tocan. Una es la recomposición de los medicamentos, la gratuidad de los medicamentos y una ampliación de su cobertura. Bien. En segundo lugar, la recomposición de los saberes. Y en tercer lugar, que se sostenga la moratoria previsional. Vamos uno por uno. Bien. El tema de los medicamentos es el siguiente. En diciembre del año pasado, es decir, hace 3-4 meses, el PAMI, que es el organismo tendiente a regular todas estas cuestiones, lo que dictaminó fue que ahora, para acceder a la cobertura total del 100% de la gratuidad de los medicamentos, te tenés que inscribir en un subsidio social. Okay. Acceder a ese subsidio social tiene ciertas restricciones, o sea, no es tan sencillo. Ergo, en su esencia lo que quisieron hacer es, bueno, que ya no haya una cobertura total para todos y todas, sino que simplemente se remita a aquellos que cumplan estos requisitos. Okay. ¿Cuáles son esos requisitos? Que no ganes más de 390.000 pesos de jubilación, que no estés afiliado a otra prepaga, además de PAMI, que no tengas un auto de más de 10 años de antigüedad, que no seas titular ni de una vivienda, ni que tengas acciones societarias. O sea, hubo algunas restricciones. ¿Qué es lo que dicen desde PAMI? Es, esto es un quilombo, heredamos un verdadero caos en materia de administración y de gestión financiera y de gestión administrativa de los recursos, por lo tanto queremos que lleguen los medicamentos a quienes realmente lo necesitan. Okay. Después argumentaron que había afiliados, que no se tenían viviendas de lujo, qué sé yo, todo inchequeable, pero que hace a la materia del debate. Bien, sobre la esencia del tema, en este sentido, es discutible, o sea, no está mal. O sea, realmente los medicamentos tienen que llegar a la gente que genuinamente lo necesite. Lo que yo considero a nivel personal y que considera parte de lo que es la doctrina, abogados previsionalistas o gente especializada en el tema, es, se parte de un mal diagnóstico de la sociedad principalmente. O sea, porque tomar 390.000 pesos como algo de lujo ya es bastante particular. Sí. Ser titular de un vehículo a tus 60, 65, 70 años, de más de 10 años de antigüedad, para mí no se considera un lujo tampoco. Entonces, creo que hay un mal diagnóstico de la situación y por eso se llega también a este reclamo a efectivizarse en la ronda de los miércoles de los reclamos que realizan los jubilados. O sea, anteriormente, en el gobierno de Alberto Fernández hubo un programa que se llamó Vive Mejor, que fue bastante ampliatorio el tema. Lo que se dijo es que, si bien los saberes jubilatorios, que después los vamos a charlar, tienen muchos vaivenes y generalmente tienden a perder frente a la inflación, una medida que se tomó fue, bueno, hagamos que los medicamentos tengan un alcance general y que el poder adquisitivo de los jubilados y las jubiladas no se deteriore mucho más de lo que ya están. Esa fue como la medida en su origen y ahora con la nueva modificación de, no, bueno, ya no es más ampliatorio, ya no es más flexible, ahora restringimos a lo mínimo y bueno, y quedó en esa situación y por eso se genera ese reclamo los días miércoles. Sería incluso injusto porque, por ejemplo, obviamente estamos hablando de 300, ¿cuánto dijiste? 390.000 pesos. 390.000 pesos, situación de pobreza. Sí, sí. Por debajo. Creo que por debajo de la canasta o está ahí de la canasta, el valor de la canasta. Ya de por sí alguien, incluso con 500.000, no puede, imagínate con 300. Es una locura. Y otra cosa, acusan el tema del auto de que tenga más de 10 años de antigüedad. Claro, si vos tenés un auto de menos de 10 años de antigüedad no puedes acceder. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo vengo ahorrando hace, bueno, vos lo dijiste, alguien de 70 años, sí. Está ahorrando hace 40 y recién ahora pudo comprarse el auto? O sea, claro, yo laburé 40 años y no puedo ir a PAMI porque ahorré, porque pude manejarme más o menos bien. No, es que por eso yo digo que se parte de un mal diagnóstico de la sociedad argentina, digamos, y más precisamente de los jubilados y las jubiladas. Y hay otra cuestión, o sea, vos para acreditar todo esto, primero te dicen lo puedes hacer virtual. Okay.
ya es complicado, Sí, digamos. O sea, sí, todo sí. aquel que tiene un abuelo o una abuela, la virtualidad de los abuelos y las abuelas no se llevan tan bien, lo cual es lógico porque nacieron en otra época. Mm. Y también si vos tenés que ir presencial a una oficina de ANSES, yo no sé si alguno fue a ANSES últimamente, pero las oficinas de ANSES son muy complicadas, no es Sí, tan sencillo. Todo organismo público tiene su complejidad, lo cual no es tan sencillo. Primero tenés que esperar una hora como base y tratar de que tu abuelo o las abuelas o los abuelos no fallezcan o para hacerlo un poquito menos, para que no se desmayen en la oficina propiamente dicha. Si te agarra un día de calor, cagaste, perdón la palabra. Si te agarra un día de lluvia, ¿qué pasa con eso? Si pueden salir, no pueden salir, que los hacen esperar afuera, adentro, mucha gente. Entonces, se parte de un mal diagnóstico. O sea, realmente no tiene una lectura idónea de cómo se compone la sociedad argentina. mira, lo voy a ir a un caso muy personal. Sí. Mi vieja trabaja en ANSES y hay un tema interno de la realización de los sistemas. No están aptos para, por ejemplo, mis abuelos no son alguien, no son personas que están todo el día con la No, computadora. no son duchos con la tecnología. No, hay algunas que sí, obviamente, Sí, no sí. vamos a meter a todos en la misma Pero es bolsa. la excepción, no es la regla. Pero desde Esa es la ANSES lo que cuestión. quieren es que no haya tantas o sucursales con mucha gente por el tema de reducir costos, reducir personal. Entonces va a haber menos cantidad de jubilados que puedan acercarse a ANSES. Pero bueno, eso es algo también de sistemas que no sé si va tanto al caso con lo de hoy. Pero complica bastante lo que es la virtualidad. Hace un poco el problema también, porque Ok. si vos empezás a echar gente desmesuradamente acusando a todo el mundo de ñoquis, si no haces ningún tipo de auditoría, porque a todos les da fiaca hacer una auditoría Mm, sobre este tema, y encima los que son ñoquis, ponele en los organismos públicos, siguen estando, mm, y encima a los que están le reventás el poder adquisitivo más por una decisión Sí. macroeconómica que por una relación, por una cuestión de ANSES, o le ampliase, o sea, los trabajadores que te quedan después de un desbarajuste total o después de despidos, quedan ganando lo mismo o menos y encima con más carga laboral. Claro. Entonces vos decís, es una gastada directamente. Sí. Entonces por eso después se te generan las demoras, las cosas. Bueno, ese es el primer problema de los tres. Bien, El segundo es el tema de, perdón, es el tema de los saberes. bien. ¿Cuál es el tema? Acá vamos a diferenciar. Históricamente, la Argentina, por lo menos en los 90, tuvo una gestión de las jubilaciones de manera privada, con las famosas Sí. AFJP, régimen de capitalización, digamos, y demás. No vamos a entrar en lo técnico ahí porque no salimos nunca más. Mm, Pero bueno, a partir, si la memoria no me falla, del año 2008-2009, con Amado Boudou, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, se pasa a un régimen de reparto público, enteramente Bien. público. Ahí tenemos la primera gran diferencia en cuanto al régimen de la jubilación. Después vos tenés lo que es la fórmula jubilatoria, porque ¿cómo se determina el haber mínimo? Bueno, responde una fórmula. Sí. Para no irnos tan atrás, yo la fijé a partir de 2017, Ok. que es la primera ley de 2008, con la primera ley Ahí va. de movilidad que saca Cristina, que tomaba, la fórmula se determinaba por la mitad el tema de la inflación y la mitad por la recaudación impositiva, lo que recaudaba el Estado argentino, más lo que es el tema de la inflación, 2 veces por año, vos tenías un aumento del haber jubilatorio. Ok. Y ahí se determinaba la mínima. Después Macri llega en 2017 con la famosa ley que se arma un quilombo bárbaro en el Congreso. Párrafo aparte, Argentina es un ciclo virtuoso completamente. hermoso. Es muy cíclico este país. Lo que dice Macri en la ley que saca es, bueno, lo que vamos a hacer, mejor dicho, la saca el Congreso, la propone Macri, lo que dice es, bueno, ahora la fórmula que sea mitad inflación y mitad, por lo que tengo entendido, se regía por el índice de los salarios de RIPTE. Sí. Entonces vos tenías el haber, el haber jubilatorio se componía por esas dos variables. Llega 2020, gobierno de Alberto Fernández, lo primero que dice es, suspendo esa fórmula jubilatoria y lo que hago es, yo lo aumento por decreto, trimestralmente. Macri también lo aumentó trimestralmente. Ok. ¿Cuál es el tema? Estos aumentos en realidad vienen desfasados, o sea, no es tan lineal, no es que pasan 3 meses y te aumentan, sino que vienen 3 meses atrasados. Eso, ahí va. Entonces, ¿cuál es el problema de los saberes jubilatorios? Siempre pierden contra la inflación. Y traje números. Bien. ¿Cuál fue la caída de las jubilaciones? O sea, la caída en términos reales, es decir, en términos del poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo para alguien que no está en ducho con la economía o que no tiene la más mínima idea? Es la cantidad de bienes y servicios que vos podés adquirir con una misma cantidad de dinero. Ok. O sea, vos con un sueldo por ahí hace 10 años comprabas algo y 10 años después comprás mucho menos. ¿Por qué? Por ahí nominalmente es lo mismo, son 100 y 100. Pero el poder adquisitivo, es decir, en términos reales, eso fue decreciendo. Bien. A ver, vamos a dividir haberes, jubilación mínima con aquellas personas que perciben una jubilación de más de 2 jubilaciones mínimas. Ok. Porque acá está la gran diferencia. Si damos un término estadístico, aquellos jubilados y jubiladas que perciben
la jubilación mínima, del 100% de los jubilados y jubiladas, el 66% percibe el haber mínimo. Mira, Esto ya es un dato, bastante. sí. O sea, es un gran dato. Después vamos a ver por qué el 66%, por qué es tan alto este porcentaje. En el gobierno de Mauricio Macri, perdón, vamos a hacerlo los últimos 2 gobiernos para hacer Bien. mucho más, uno de un signo político y Que otro de igual otro, ya van a ser 10 años. que ya van a ser 10 años, sí. igual, es verdad. En el gobierno de Mauricio Macri, en términos porcentuales, en términos de promedio, porque Macri lo que tuvo, el gobierno de Macri 2 años usó la fórmula de Cristina y 2 años usó la fórmula aprobada en 2017. Ok. Sacando un promedio según datos del CIPA, que es el Sistema Integrador Previsional Argentino, que son los datos más fehacientes que más se acercan a la realidad, la pérdida en términos reales de todos los jubilados fue del 17%. Ok. 17%. ¿Esto era anual o trimestral? Es lo que venía Los haciendo. aumentos eran trimestrales en su Ok. momento. Esta pérdida compone los 4 años de gobierno de Macri. Ok. O sea, vos Bien. empezaste con 100 y Sí. perdiste 170 al finalizar el gobierno de Macri. 170. Perdón, vos empezaste con 10, vamos a hacerlo mucho mejor. Vos empezaste con 100 y perdiste 17% 17, sería. claro, exactamente, Quedarías perdiste en 17. 83% quedarías. Exactamente, Bien. claro. Perdón, los números no es mi especialidad, pero y malas estadísticas. Pero vos arrancaste con 100 y perdiste 17. Bien. Ese sería como el número. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández, la esencia que tuvo el gobierno de Alberto Fernández en materia jubilatoria fue tratar de que los que perciben el haber mínimo no pierdan tanto y aquellos que perciben mayores jubilaciones, igual mayores entre comillas, pues son 2 jubilaciones mínimas, 3 o 4, pierdan un poco más. Lo que hizo Alberto Fernández o la gestión de Alberto Fernández fue tratar de equilibrar las cuestiones. Bien. Todo en pérdida igual. Yo te Porque iba a preguntar, sí, porque también hubo un par de discusiones de... hubo muchísimas Sí. discusiones. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue, bueno, nosotros ampliamos el tema de los medicamentos, que fue lo que dije en el punto primero. Dejamos que, bueno, todos perciban, o que la mayor cantidad de personas, y de jubilados, mejor dicho, perciban el 100% de la gratuidad de los medicamentos, es decir, que esté todo cubierto por PAMI. Pero en materia de haber jubilatorio, los que percibían la mínima perdieron un 2% en los 4 años. Mm. Pero los que percibieron 2 o más salarios mínimos perdieron un 25%. Ok. Los que percibieron 3 o más jubilaciones mínimas, 27%. Mm. Y aquellos que tienen jubilaciones mucho más altas y cuantiosas, perdieron aproximadamente un 33% en términos reales. Bien. O sea, realmente mucho. Recordemos que si no me equivoco, las jubilaciones hay un tope. Que por lo que puedo escuchar en casa, las jubilaciones están como topeadas. Llega a un límite, no es que por más que más tiempo trabajes, más aportes tengas, No, ya no puede llegas pasar a un de- límite de Sí. jubilación que no son muchos, son muy pocos. los que No, llegan a no, eso. son jubilaciones de privilegio, como las que generalmente se denominan. Son muy pocos los que acceden ahí realmente. O sea, la gran mayoría, el 66%, insisto, Sí, mínimo. claro, cobra el haber mínimo jubilatorio. Bien. Ahora bien, llegamos al gobierno de Javier Milei. Lo que hace Javier Milei en esta nueva fórmula es, bueno, sale por decreto también, modifico este haber jubilatorio, esta fórmula de haber jubilatorio, yo la saco trimestralmente también y la ajusto solamente por inflación, Ok. pero desfasado también. O sea, si vos tenés que las jubilaciones de abril van a cobrar con la inflación de febrero. Ok. O sea, viene realmente muy atrasado y muy desfasado. Nobleza obliga, todos los gobiernos cuando llegan efectivamente al poder, lo primero que hacen es mirar dónde se puede recortar, dónde sí, dónde no. Los jubilados siempre son materia de recorte. Sí. Siempre, absolutamente. Ahora después vamos a hablar un poquito más del tema. El tercer punto, que es el más discutido, es la moratoria previsional. ¿Qué es la moratoria previsional? Eso. Es un mecanismo que se implantó con el objeto de aquellas personas que cumplen con la edad jubilatoria, pero no cumplen con el tema de los aportes, con los años de los aportes requeridos, que ahora lo vamos a mencionar, se puedan jubilar de manera anticipada igual. Ahora bien, ¿cuál es la regla general para jubilarte en la Argentina? Regla general de ANSES, tener en el caso de mujeres 60 años, en el caso de hombres 65, muy binario es el tema, obvio, y 30 años de aportes. Esa es la regla general. Con la posibilidad de una pequeña extensión, si no me equivoco, como que desde la coordinación tengo entendido, o diferentes trabajos también, digo, bueno, te dejo la extensión de 1 o 2 años más por si querés meter un poquito más de aporte, Sí, después... pero no son todos. No. Algunos ya se quieren jubilar y ya está. No, y ya está. A ver, esa es la regla general. Sí. Del 100% de los jubilados y jubiladas de la Argentina, solamente el 20% está jubilado con esa regla general. Ok. El 80% restante se jubiló a través de esta moratoria. ¿Qué es lo que, en grandes rasgos, qué es la moratoria? Bueno, la posibilidad de vos comprar años de aportes. Sí. Hubo varias leyes de moratorias, la más importante fue la de 2005, que fue como la primera que fue muy amplia, que creo que es la conocida como las jubilaciones de ama de casa,
porque acá también después vamos a hablar los fundamentos a favor y en contra de lo que son estas moratorias previsionales. En el año 2005 se amplió, como bien dije recientemente, se amplió la posibilidad. Y ahí lo que se te da la posibilidad es, bueno, vos accedés, por ahí tenés 28 años de aporte, y mediante un cálculo vos sacás esos 2 años de aporte, cuánto cuestan, y te los iban descontando del haber jubilatorio. O sea, vos te jubilabas, cuando cobrabas la jubilación te descontaban un porcentaje en función de esos años de aportes que te quedaban. Bien. Eso fue en 2005. En 2014 hay otra gran moratoria también, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí también fue bastante amplia, y esa moratoria venció en el año 2022. O sea, bien. Durante muchos años estuvo la posibilidad de la moratoria. En 2023, 2 meses después de que finalice la otra, se hace una nueva moratoria que vence ahora el 30 de marzo de 2025. Okay. Por eso el reclamo de los jubilados de todos los miércoles últimamente es que se extienda la moratoria por 2 años más, porque la ley establece, esa ley de moratoria establece que se puede prorrogar por 2 años más, es decir, hasta marzo de 2027. Bien. ¿Qué pasa con la moratoria? Porque hay fundamentos a favor y fundamentos en contra. Los fundamentos en contra son... Primero que es muy injusto para con la gente que efectivamente aportó durante 30 años de la vida, y después por un tema de materia de fiscal. O sea, vos, porque obviamente los saberes salen de lo que es el presupuesto del Estado, lógicamente, los paga el Estado, los pagamos entre todos. Sí. Entonces lo que dice una parte de la doctrina de la biblioteca dice, primero, esto es muy injusto para con la gente que aportó. Segundo, esto genera un déficit fiscal que después es muy difícil solucionarlo. Claro. ¿Cuáles son los fundamentos a favor? Los cuales yo adhiero completamente y quiero fijar posición por una cuestión de honestidad intelectual. Primero, hay un mal diagnóstico por segunda vez de lo que es la sociedad argentina, y más que nada no se comprende cuál es el problema que tiene de fondo este tema de las jubilaciones, que es el mercado laboral argentino. Sí. Hoy en día el 50% de la población activa está en negro. O sea, que no tributa, no hay aportes, no hay nada. O sea, y de hecho yo hice un pequeño índice antes de venir acá, que es con mis amigos más cercanos. Nosotros somos un total, amigos y amigas, incluí bastante personas, 15 personas incluí. Bien. De las 15 personas, solamente 3 personas que tienen mi edad, yo tengo 28, parece que estoy más arruinado, pero tengo 28 años. De las 15 personas, solamente 3, toda su vida laboral activa, estuvieron en blanco. Claro. Solamente 3 personas de 15 en total. Y nosotros empezamos nuestra vida laboral activa más o menos en 2015, 16, 17, 18, ponele. O sea que el problema sigue estando vigente. Sí. El tema con esto es que esta moratoria, lo que se da la posibilidad a aquellas personas que lamentablemente no estuvieron, porque el mercado argentino históricamente siempre se manejó de esta manera, o sea, los que estuvieron en blanco toda su vida activa laboral son muy pocos, honestamente, ahora vamos a dar un dato, le brinda la posibilidad a esas personas que... el empleador nunca los puso en blanco, no pudieron acceder a un empleo de calidad, ya sea por cualquier cuestión. Entonces se le brinda a esas personas decir, bueno, vos te podés jubilar, podés acceder a la jubilación, yo te estoy reconociendo porque es una decisión política, enteramente. Después hay otra cuestión, porque hay una cuestión de género también que viene por detrás, primero con las amas de casa, sobre si es un laburo o no remunerativo. Sí. Yo creo que por esas cuestiones culturales o de la sociedad que haya, iba a decir pibas, pero vamos a decirlo en términos de señoras, señoritas, hayan quedado en los cuidados de la casa, eso para mí es un trabajo. Hay una decisión política por detrás que dice, eso es un trabajo, porque estar 9 horas como ama de casa, yo te la recontra regalo, y ni siquiera te digo si tenés pibes o pibas. O sea, es realmente un laburo más que ir a la oficina al centro y volver. Eso desde ya. A mí me parece que la decisión política está bastante acertada. Y después tenés, hay un dato, volviendo al tema de género, hay un dato muy importante que es, datos del CIPA también, solamente 1 de cada 10 mujeres, datos a junio 2024, cabe aclarar porque no hay más datos al día de la fecha, 1 de cada 10 mujeres cumplen con el requisito de 60 años de edad y 30 años de aportes. Bien. 1 de cada 10 mujeres. Sí, muy poco. Cuando nos vamos a hombres tampoco es tanto, porque 3 de cada 10 hombres cumplen con ese requisito para poder jubilarse en tiempo y forma. O sea, que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES. Bien. O sea, ahí ya tenés un diagnóstico de cómo está la sociedad argentina y cómo está la sociedad laboral argentina. ¿Hubo en algún momento un cambio en lo que es el paradigma de trabajo y demás, en decir, a partir de este año hubo un aumento exponencial importante de lo que es el trabajo formal, de pasar del informal al formal, o sea, del mal dicho negro a blanco, o decir, de aporte? Bueno, yo identifico, a mí me gusta mucho la historia, yo identifico un primer momento, porque hasta un determinado momento la situación laboral argentina estaba bastante encauzada. Cuando se derroca al gobierno de María Estela Martínez Perón, post fallecimiento de Juan Domingo Perón, cuando llega el golpe de Estado, si la memoria no falla, del 76, del 24 de marzo del 76,
ahí empieza a declinarse realmente toda la situación laboral argentina. Bien. O sea, ahí arranca con la persecución a obreros, arranca con una persecución muy feroz a todo lo que es el marco sindicalista, a todo el sindicalismo, a todas las organizaciones sindicales en sí. Y ahí, consecuentemente, además con las políticas macroeconómicas del compañero Martínez de Oz, bueno, la situación empieza como a, bueno, por decirlo de una manera, para no decirlo, porque uno cuando toca este tema se pone bastante sensible y puedo recurrir a algún insulto, se empieza a deteriorar el trabajo y toda la masa salarial con los obreros, los sueldos y demás. Sí. En los 90, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, ahí yo creo que se termina de empujar. Este mejoramiento. Sí, ahí se termina. Porque lo que pasó en la dictadura hubo una persecución muy feroz, hubo desapariciones, bueno, todo lo que ya sabemos, está por llegar la fecha. Lo que pasa en el gobierno de Carlos Saúl Menem se ataca no ya desde el punto de vista físico, sino que se va hacia el componente legal. O sea, empiezan a salir con las privatizaciones y demás, empieza a haber todo un cúmulo de cosas que lo que hace es que se pierda, primero, mucho poder adquisitivo de parte de los trabajadores, y si bien se empieza a controlar la inflación, que era un problema, valga la redundancia, Argentina, país cíclico, si bien se controla la hiperinflación de Alfonsín, esto es muy término económico, pero lo simplifico, lo que empieza a haber es un problema de desempleo. Y ahí ya tenés el segundo punto. O sea, vos tenés un primer momento muy, ya ni hace falta mencionarlo, un momento de terror bajo la dictadura, con una pérdida de poder adquisitivo atroz, y después llegan los 90, que lo que hacen es profundizar esa mala situación que viven los trabajadores y las trabajadoras. Bien. Y se extiende lo que es la informalidad. Sí. Con el caos de 2001, que ya es la explosión propiamente dicha de lo que es la situación económica, y hubo un plan que ya no daba para más. Y ahí, bueno, empieza a haber un gran aumento de la informalidad. Después el gobierno kirchnerista un poco trata de más o menos equilibrar, pero para mí la gran crítica es que no se terminó de cambiar la matriz laboral. O sea, porque realmente el empleo informal siguió su cauce. O sea, no se pudo dar vuelta, más o menos se equiparó, pero no se pudo dar vuelta para siempre y solucionar ese problema de fondo que tiene este país, lamentablemente. Ahora bien, retomando. Otro fundamento en contra de lo que tiene esta medida, como bien dije, es el tema del déficit fiscal. Y acá yo quiero hacer un pequeño comentario, digamos. Siempre esa parte de la doctrina, aquellos economistas o aquellos abogados inclusive un poco más ortodoxos que se meten en las cuestiones tributarias y financieras, siempre donde quieren ajustar son los haberes jubilatorios. Y yo lo que digo es, muchachos, el presupuesto es el entero. El presupuesto es muy claro, o sea, hay un montón de personas que gozan de muchos subsidios y nadie dice nada. Yo lo voy a mencionar para no tener un problema que no contestar cada documento, pero el compañero Galperín recibe una cantidad de subsidios que no están mal igual los subsidios, pero una empresa unicornio que cotiza en la bolsa, yo no sé si tiene que seguir teniendo tantos subsidios. Claro. Yo no sé si tiene tantas necesidades. El régimen de Tierra del Fuego, que lo seguimos pagando entre todos, que es un régimen para mí completamente arcaico, que no pagan ni ingresos brutos, no pagan nada, en vez de pagar 0, ¿por qué no pagan 5 o 10? Ahí ya tenés un ingreso, entonces no hace falta. Y después también hay un régimen tarifario que nunca se va, o sea, hay un problema bárbaro, pero una persona que vive en Nordelta, que tiene una pileta y que tiene una casa de 60 ambientes, paga de luz lo mismo que una jubilada que tiene 2 ambientes en, no sé, en Barracas. Entonces, hasta que no ajustemos algunas variables, para mí tocar y empezar a hablar del déficit, ¿no? Porque esto genera... Muchachos, el presupuesto es el entero. O sea, hay un montón de variables a tocar, un montón de ajustes por hacer por otros sectores, inclusive desde el financiero, que es una joda total, que nadie la timba financiera es una joda realmente, que nadie nunca lo quiere tocar por los intereses o por lo que fuese, en vez de tocarle a un pobre jubilado que en vez de que gane 300 hoy, que gane 500, a mí no me parece una locura. Bien. Pero bueno, es parte de todo, hay una gran discusión a nivel social, un gran debate, ¿viste? Hay muchas personas que ensucian un poco el debate, que no hablan de ciertas cuestiones por ahí porque son muy técnicas, entonces es mucho más fácil caerle a aquellas personas o que persiguen planes sociales o que perciben haberes jubilatorios, como es este caso. Bien. Ahora bien, entramos a la segunda parte, que es muy reciente. ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó el miércoles? Porque de la nada explotó el país. Bueno, sí. Fue... no es de la nada, pero no, algo que se viene hablando mucho. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hace más o menos 8 o 9 años, al igual que los días jueves, las abuelas de Plaza de Mayo hacen una ronda, creo que se dice bien, hacer una ronda por la pirámide de Plaza de Mayo. Los jubilados de alguna manera lo trataron de replicar, salvando las distancias, iniciando una ronda por la plaza de los 2 congresos. Yo que suelo volver del centro y me tomo el 8, siempre voy por Rivadavia y siempre están jubilados agrupados o agrupaciones de jubilados y demás. Obviamente al principio eran muy pocos, ahora se fueron sumando, después vamos a hablar cómo se sumaron. Siempre se hacen estas rondas justamente para que
como el tema de los saberes es bastante recurrente, siempre los pedidos van mutando, pero siempre el único que se sostiene es el tema de los saberes jubilatorios, que se sostenga y que no se lo siga machacando, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó para ser justos, hace más o menos un par de meses que estas manifestaciones de jubilados se van sumando a distintas agrupaciones de izquierda y a través del protocolo que hizo la ministra de Seguridad Patricia Burri de antipiquetes, por ahí hay algunas personas que tocan la calle y empiezan los palazos limpios. O sea, esto hay que ser muy justos. Últimamente estuvo pasando mucho eso. La situación es la siguiente. Hace 2 miércoles, si la memoria no me falla, a un jubilado hincha de Chacarita le rompieron la muñeca. Sí. Por lo tanto, saltaron parte de hinchas, no barra bravas, hinchas de Chacarita, a decir, che, si se meten con uno de los nuestros, si se meten con los viejos, saltamos nosotros. Sí. La semana pasada estuvieron los hinchas de Chacarita, qué sé yo, y en función de eso hubo un efecto dominó para con otras, no quiero decir hinchadas porque barra bravas no hubo, hay que desmentir esto, barra bravas no hubo, creo que se contabilizaron solamente 2 que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. Hoy a la mañana vi una nota, si no me quiero equivocar, no me acuerdo si decía 16 o 26 barra bravas que iban a tener derecho de admisión a las canchas. Ahora, Sí. capaz el título de la nota, Obvio. no voy a decir el medio, pero me acuerdo haberlo visto, puso barra bravas, pero eran hinchas. Eran hinchas. El que más sabe de barra bravas en la Argentina, los 2 que más saben es Gustavo Gravia y Pablo Carroza, pues Sí. son los que más relación laboral tienen con los barras en materia periodística. Sí. Y ellos, que para mí son fuente confiable, por lo menos en esta temática, lo que dicen es, no hubo barra brava. Nosotros hablamos con la mayoría de las barra bravas del país, no estuvieron presentes ni las primeras ni las segundas líneas de las barra bravas. Okay. O sea, eran hinchas que se autoconvocaron en defensa de los jubilados y llevaban simplemente su camiseta de fútbol. Bien. ¿Qué pasa? Esto generó un efecto dominó y hubo la cantidad de gente que hubo este miércoles pasado. Bien. Esta es la descripción de los hechos. Jubilados que se manifiestan hace 8 años y ahora se sumaron en función de un hecho violento que le aconteció a un jubilado, se sumaron un club de fútbol y después por efecto de dominó se empezaron a sumar varios. Bien. ¿Qué es lo que pasó precisamente el miércoles? Bueno, se venía hablando mucho en la semana sobre cómo iba a ser esa marcha. La marcha fue bastante multitudinaria, se sumaron de hecho personas independientes, se sumaron agrupaciones políticas, se sumaron también algunos escasos sindicatos, organizaciones de izquierda, o sea, hubo realmente un rejunte de mucha gente que se congregó, valga la redundancia, a la Plaza 2 Congresos. Ahí vos tenés una cuestión que es el accionar policial. Vamos a desmembrar un poco esta cuestión. Las 2 policías que intervinieron fue la policía de la ciudad, que responde al ejecutivo de la ciudad, es decir, al gobierno de Jorge Macri, más precisamente, cuya conducción es el ministro de Seguridad, que creo que es de apellido Jiménez, porque es nuevo, lo destituyeron a Waldo Wolf hace poco. Sí. Y después está la Policía Federal, que responde al mando de Patricia Bullrich. Bien. El accionar de ambas policías es por lo pronto polémico, para no decir otra cosa. Y ya por lo más hace 1 año y 3 meses. Pero O sea, desde que hace asumió. bastante, y acá yo quiero, a mí me gusta mucho el tema de la seguridad, soy bastante seguidor de este tema. La Fuerza de Seguridad, no estoy haciendo una justificación de lo que pasó el miércoles bajo ningún punto, pero esto hace un poco los hechos. La Fuerza de Seguridad, primero, están cobrando 2 mangos, lo tienen Eso es metidos en una camioneta muchas horas para no hacer nada, no tienen aire acondicionado, no tienen nada, entonces los pibes están muy manija, demasiado manija. Y encima se agrega una falta de conducción política a la fuerza. Bien. Porque Patricia Bullrich es la tercera vez que falla como ministra. Primero, no le eligió nunca a nadie. Y segundo, falla como ministra. O sea, realmente es una mala ministra. Claro. No sabe hacer política. Y además, desde que Patricia Bullrich, perdón que estoy utilizando la radio para decir esto, pero Patricia Bullrich, desde que empieza a militar en la agrupación Montonero, en lo que era la zona norte de Los 80, 70. Exactamente, ella arranca Sí. a militar en los 70, más que nada en los fines de los 60. Ella siempre proliferó un discurso de violencia política. Ok. Siempre, absolutamente. Siempre su discurso tendió a la violencia política. Entonces, un cuadro de esas características que grita viva voz cada vez que puede y expone cada vez que puede violencia política, es muy difícil que un policía te respete, honestamente. Por eso se ven videos de los policías diciendo zurdos. Después podemos hacer consideraciones políticas sobre zurdo o no zurdo. Para mí es algo que no tiene ni sentido en la Argentina. Para mí no es algo que se aplica en la Argentina, eso zurdo o no zurdo. Para mí son otras las consideraciones y las etiquetas. Pero sacando eso, las fuerzas de seguridad no tienen una conducción idónea. No están conducidas de la mejor manera. No tienen conducción. Entonces, esta represión sin ningún tipo de escalas se da justamente por la falta de conducción y porque además los muchachos están un poco pasados. Claro. Por estas condiciones coyunturales a las cuales son expuestos y también por videos que no vamos a mencionar, pero videos en donde se ve a la fuerza de seguridad previa a reprimir tomando alguna cosita. Entonces la situación se vuelve el cúmulo de esas 3 cuestiones entre que los vuelven locos, entre estas sustancias que se consumen y entre una
pésima conducción política, bueno, pasa lo que pasa, Sí. claramente. Hay otro elemento. En las marchas siempre, pero siempre, esto por conocimiento de la cuestión de seguridad y por haber asistido a determinadas marchas en algún momento de mi vida, siempre hay personas que están infiltradas. Son Sí. los famosos servicios. Se suele hablar mucho. Sí. Se suele hablar mucho. Esto es una realidad, no hay que ocultárselo a la gente, no hay que tampoco hacer mucho. Esto pasa muy seguido. Algunos son propios de la Fuerza de Seguridad y otros pertenecen a lo que es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ok. Se lo considera, se lo llama en la jerga de la inteligencia del Estado, se les llama inorgánicos. Son aquellas personas que, a los fines de desvirtuar el objetivo de la marcha, realizan un poquito de quilombo, tiran un par de piedras y demás, para que después los medios al otro día no hablen de la esencia de la marcha o de la esencia del reclamo de la marcha. Sino del lío que hubo. Exactamente, Sí. sino del lío que hubo. Y siempre se dan en marchas no tan multitudinarias, porque en las multitudinarias, como fue la marcha de la educación, no hubo un solo problema y había 500.000 personas en la calle. Y hubo 2 encima. Y hubo 2 y no hubo un solo problema. De verdad. Ahora, si vamos a la marcha de los jubilados, hay problemas, y yo recuerdo muy patente el tema de lo que fue Santiago Maldonado en su momento, Sí. que hubo 10 encapuchados que de manera completamente azarosa, obviamente, reventaron a piedrazos el edificio de Canal 13. Mm. O sea, nada que ver, o sea, no Sí. hay... Y después se dijo que eran militantes de tal o cual, nunca nada se comprobó y demás. Bien. El miércoles hubo muchos detenidos, demasiados detenidos, creo que fueron un total de 120 detenidos, 124 detenidos. Y todos ellos, a la gran mayoría, se les inició una causa en la justicia porteña. Y quien dictaminó al respecto, quien emitió un fallo, fue la jueza de Andrade. O Andrade, creo, de Andrade no, la jueza Andrade, que es una jueza de contravencional y faltas de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el fallo de la jueza es bastante elocuente. Más o menos voy a hacer un pequeño raconto en términos legales muy rápido. La jueza de garantías no tiene que impulsar el proceso, es decir, no acusa, sino la jueza de garantías lo que tiene que hacer es verificar la razonabilidad y la legalidad de las detenciones. Quien acusa es el Ministerio Público Fiscal porteño. Ergo, lo que hizo la jueza en el fallo, porque ahora se habló mucho de la destitución de la jueza que soltó y demás, el fallo de la jueza es muy elocuente. Lo que dice es, muchachos, me trajeron estos detenidos, y estas detenidas también, no me dijeron ni ni qué delito estaban incurriendo, ni en qué momento, ni en qué lugar. O sea, literalmente le dijeron, bueno, estos tipos estaban cometiendo un delito, estos tipos los agarramos en flagrancia, que quiere decir cuando te agarran con las manos en la masa, básicamente. Sí. Te lo dejamos acá, punto, están detenidos, los metemos en un camión y listo, ya está, los agarramos, los cagamos un poquito a palo, como lógicamente sucede, y después los dejamos detenidos. Y la jueza dijo, bueno, pero ¿por qué delito? No sé. Claro. Y bueno, ¿dónde los detuvieron? No tenemos la... O sea, el Ministerio Público Fiscal acusa, pero no presenta ningún tipo de prueba. Entonces, Claro. ¿cómo querés que esos detenidos se mantengan en Claro. detención? Sí. Después, obviamente, lo que hace la ministra, obviamente, porque su naturaleza, dicen que eran barra bravas, dice que tenían armas de fuego. No hay un solo detenido de los que liberaron que se le haya imputado el delito de tenencia de armas de fuego. No hay un solo detenido. Entonces, a ver, si bien estos son voceros, tienen una posición política al respecto, están con esta ley antimafia, que están copiando un modelo que aconteció en un momento determinado en Nueva York. O sea, es todo un delirio, insisto, Sí. no tienen un buen diagnóstico de la realidad. Y aparte teniendo en cuenta que es un diagnóstico que se hace en Estados Unidos, pero estamos en Argentina. No, Son dos realidades totalmente diferentes. Pero completamente, por eso quieren legislar sobre un país que no conocen. Sí. Eso es un enorme problema. No digo que otros hayan legislado bien, simplemente me estoy remitiendo al análisis actual. Después, si querés, otro día hablamos de otros, pero están errando mucho en estas cuestiones, están ensuciando mucho la cancha y están desvirtuando el reclamo legítimo. A ver, ¿hubo situaciones de violencia por parte de algunas personas que asistieron a la marcha? Sí, para mí aisladas completamente. Sí. Para mí no era la regla, y además a mí no me consta, primero, que hubo barra bravas, insisto, los dos grandes periodistas que más conocen el término indican que no hubo barra bravas, no hay ningún barra brava de hecho imputado. Y de hecho se mostraron fotos, porque pasó en el caso de Chicago con el expresidente Hugo Bellón, Sí. se mostraron casos de personas que supuestamente estaban detenidas y qué sé yo, cuando no pasó eso directamente. Claro. Y aparte dijeron barra brava Hugo Bellón y no es expresidente, no es barra brava. Pero no es barra brava Hugo Bellón, es un dirigente sindical bastante respetado, por lo que tengo entendido, Nate. de ATE, que es Asociación de Trabajadores del Estado, Sí. y además fue expresidente de la institución. O sea, se está avivorando mucho el fuego de la violencia política en el país. Y yo lo que quiero hacer desde porque me dan la posibilidad de usar este micrófono, es con tranquilidad. O sea, cuando este país entró en una etapa de violencia política, el círculo después no lo cerrás nunca más. O sea, hay que ser cuidadosos. O sea, y no hay que, porque si vos hablás
y empezás a despotricar y ejercés la violencia política del discurso, no pretendas que el otro lado te contesten con abrazos y besos. Sí. O sea, cuando uno arranca, después es muy difícil que pues, se pueda frenar. Sí. Por eso mi llamado a la dirigencia política en estas horas tan difíciles es, muchachos, con tranquilidad. O sea, bajemos un poco los humos, que yo piense de una manera y que un amigo piense de otra, no quiere decir que es mi enemigo, no quiere decir que hay que matarlo, no quiere decir que... No. Simplemente tenemos debates en nuestras ideas políticas, pero todos queremos el mismo fin para este país, que básicamente es la prosperidad. Por ahí diferimos en las formas, pero el fin es el mismo, o sea, nuestro objetivo estratégico es el mismo. Basta de la violencia política en este país, por favor, se los pido. Nunca está mal dicho, siempre es un buen momento para llamarlo al famoso diálogo. Pero sin lugar a Pero duda. nunca está. No, nunca está, cada vez es más difícil, inclusive para mí por posiciones mezquinas de los dirigentes políticos. Sí. Para mí hay algo que es muy difícil, lamentablemente, ahora ponerse de acuerdo. Hay mucha mezquindad de la dirigencia política. Hoy es mucho más rentable electoralmente decir que el otro es lo peor que le pasó al país, en vez de tratar de construir consensos, que hoy por hoy la verdad que imposible, ya no se puede. No. Si antes era difícil entre Macri y Cristina, que son los dos grandes líderes por ahí, ahora Macri y Cristina Milei es imposible, no hay ninguna manera. Entonces, yo lo que quiero hacer, insisto, es un llamado a muchachos con tranquilidad, porque Argentina está entrando en una etapa de anomia institucional. Es decir, que nadie gobierna. Esto es un quilombo. Las fuerzas de seguridad no tienen una conducción. Y cuando pasa eso, yo les puedo asegurar que la situación se complica cada vez más. Porque si vos tirás con balas, lo que te van a volver no son abrazos. No. Entonces, se va a entrar en un círculo que, lastimosamente, no vamos a poder salir. Bien. Eso es lo que pasó a grandes rasgos el miércoles. El miércoles, perfecto. Bueno, se va a seguir hablando. Algo que entró mucho en lo que es agenda fue el caso de Pablo Grillo, que a mí, sí, correcto. Dentro de... me toca muy cerca. Pablo Grillo es un colega amigo, yo no lo conozco, la verdad, es fotógrafo. Y recibió violencia por parte de la policía. Sí. El hombre estaba sacando fotos. Sí, y hay una cuestión ahí, porque ahí te das cuenta, primero, la mala conducción, y segundo, lo que son las escuelas de policía, que para mí se tienen que profesionalizar al máximo. Sí. Las balas de gases lacrimógenos nunca se tiran en horizontal. No. Porque eso es muy pesado, sí. Como no tiene la posibilidad de descargar el gas, te pega en la cabeza y pasa lo que pasa. Sí. Siempre las balas los gases lacrimógenos se tienen que tirar de arriba para abajo, o sea, que caiga y por el propio humo que vaya como perdiendo velocidad y que impacte y no pase nada. Tal cual. O sea, acá te da la posibilidad primero de lo sacado que estaban la fuerza de seguridad, la poca conducción, la poca profesionalización que hay, producto de todos esos errores también que son propios de la política, digamos. No es que el policía tenga la culpa en ese sentido, diciendo con tirar de manera horizontal, más allá de que por ahí algunos se pueden ensañar y puede hacer un desastre, pero en general la policía no está tan profesionalizada. Exacto. O sea, se ha desprestigiado a la fuerza de seguridad de manera atroz. Y quiero decir algo, los uniformados también son trabajadores. Sí. Y no quiero olvidarme de eso. Por eso para mí la apotegma de estudiar no seas policía me parece una aberración total. Yo lo que suscribo es, somos todos trabajadores. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es profesionalizar la fuerza y dar un abordaje integral al problema. O sea, no tocar, por temáticas, hacer medio así, sino que ir a la profundidad del tema, como es también, dijimos anteriormente, la situación del mercado laboral argentino, y que alguien de verdad empiece a discutir los temas y elevar la vara de la discusión, que no sea todo un, vemos. Lo voy a sumar a la mesa un segundito, Pablito Martínez, que tenía una pregunta para hacer, así que de perfecto. paso le doy la derecha para que hable. Bien. Pero me tengo que poner... Sí, eso, micrófono. Ahí va. Sí. No, ahora escuchándote, ahora sí. ¿Ahí me escuchás? Ahora perfecto. Sí. Escuchándote estaba pensando en cómo ves el futuro accionar de la fuerza ante esta oposición mal dicha, ¿no? Con respecto a los jubilados y el accionar a partir de este incidente que mencionó Agustín con respecto a incidente no, sino que era prevenible, el caso de Grillo. ¿Salió ahí? Sí. Perfecto, listo. No, yo creo que el accionar de la fuerza va a ir en aumento, claramente. No, pero porque sigue Patricia Bullrich armando. Patricia Bullrich es una pésima militante política, es pésima, pero es realmente pésima, y además tiene circunstancias personales que hacen peor, que sea inclusive sea más descontrol. Entonces, ¿qué va a hacer una fuerza de seguridad si ve a su ministra que no puede coordinar sujeto predicado, que tiene algún tipo de cuestión con las bebidas alcohólicas? Entonces, muchacho, claro, yo soy gendarme, miro esto y digo, esto es un quilombo, o sea, ¿qué voy a hacer? Lógicamente, para mí, obviamente, la represión va a ser, inclusive venir en aumento, porque más gente se va a sumar. Ahora bien, hay una diferencia, porque hubo una marcha a la tarde y una marcha a la noche.
Sí. La marcha de la tarde fue un desastre, todos lo vimos. La marcha de la noche fue muy tranquila. Nadie habló de la... Es más, me estoy enterando ahora. Claro, hubo una marcha de la noche que hubo más o menos 10.000, 15.000 personas en la Casa Rosada. Ok. Acá hay una pequeña diferencia porque la Casa Rosada es el centro del poder de la Argentina, la Plaza de los Congresos no. En la Casa Rosada no hubo ni un solo policía, los únicos policías estaban detrás de la reja. Hubo solamente 2 personas que se subieron a la reja y los mismos manifestantes le dijeron Digo, bajate, bajate, pibe, bajate. Y hubo tranquilidad total. Se cantó el himno, se cantó la marcha peronista también, lo voy a decir. Se cantaron varias premisas, varias cuestiones y no hubo un solo disturbio. Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién tomó las decisiones de la desconducción, o ni siquiera conducción política, pues es una manera de decir, quien tomó la decisión de reprimir a la tarde? Sí. Porque en realidad el escenario de represión, yo tuve la posibilidad de ver cómo el protocolo de actuaciones que tiene la Policía Federal, que tiene la Policía de la Ciudad y demás, en algún momento de mi vida lo he leído. Lo que se hizo a la tarde fue, estaba llevando un cúmulo de muchos manifestantes por la zona de Rivadavia, en la Plaza de los 2 Congresos. Lo que hace la policía es saca las motos y reprime para que no lleguen al Congreso propiamente dicho. O sea, quien tomó esa decisión política Sí. no tomó las decisiones a la noche, Claro. claramente. Porque a la noche la gente se acercó, no hubo un solo problema, no hubo ni siquiera un disparo, no hubo ni siquiera un insulto a la policía, no hubo un solo piedrazo. Bueno, creo que hubo ultísima hora, hubo algunos desmanes con algunas personas, pero fueron completamente aislados. Entonces, quienes tomaron decisiones políticas a la tarde no fueron las mismas personas que tomaron las decisiones políticas a la noche. ¿Es posible que haya habido un tirón de orejas a los de la tarde y que le dijeron a la noche no te hagas cargo? Deja que lo haga otra persona. Yo creo que sí. Igual, más allá de eso, el gobierno de la Libertad Avanza un poco vive del caos. No por eso a Santiago Caputo le dicen el ingeniero del caos, quien coordina desde las redes o desde la comunicación todo esto. Yo creo que a la noche hubo otras personas tomando las decisiones políticas. Hay que ver quiénes fueron. A mí me parece mucho más sensata. Por lo pronto, yo quiero que el próximo miércoles, si hay alguna manifestación a la tarde, que quienes tomen las decisiones políticas de si se reprime o no, o cómo se maneja la seguridad en esa zona, que sean las mismas que la tomaron a la noche este miércoles que pasó. Ok, bien. Vamos ahora a lo que se viene porque Sí. pasó lo del miércoles. Sí. A la tarde, a la Sí. noche. Lo que viene pasando, que incluso me acuerdo que hubo una de las marchas universitarias Sí, que coincidió en un miércoles con una marcha de jubilados. sí, Me acuerdo, entonces viene ya hace bastante tiempo, vos lo mencionaste hace, años, sí. de a poquito y se van sumando. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si justamente esta moratoria, habéis dicho, si no me equivoco, que se tiene que actualizar ahora, Sí. cada 2 años, ¿hay chance de que pase? ¿Ves más difícil el futuro ese? ¿Cómo lo ves esto a futuro? Es muy difícil hacer futurología con este gobierno y más Sí, es con el verdad. Congreso, con la composición del Congreso, porque no sabemos bien qué pueden hacer. Lo que yo creo es que la moratoria para mí va a caer. Hmm, Por ahí se arma una nueva moratoria un poco más adelante. El problema que vos tenés con eso es que el 90% de los jubilados, o por lo menos el 80% de los jubilados, o de las personas que están en edad de jubilarse, no se van a poder jubilar en esta Sí. moratoria. Por lo tanto, si bien, solucionás, tomando el argumento que usan, soluciono el tema del déficit, ya no tengo tanto jubilado, el presupuesto público, qué sé yo, pero vas a tener una cantidad de quilombos atrás, claro. porque vas a tener personas de 70 años trabajando, lo cual para mí es una aberración total. Para mí ya en un determinado momento, después de laburar tanto, ya te tenés que jubilar, y es parte del derecho humano fundamental, está consagrado en la Constitución inclusive. Yo creo que la moratoria, para mí se va a cortar. Ok. Y yo creo que los jubilados lastimosamente van a seguir perdiendo. Van a seguir perdiendo porque no se ataca el problema fundamental, que es el mercado laboral argentino. Sí. O sea, este problema nace porque hay gente que no reúne los aportes. Y no es que no reúne los aportes porque no laburó en su vida. Es gente que laburó la mayor parte de su vida y que nunca estuvo legalizado, o sea, nunca estuvo en blanco, nunca hizo ningún tipo de aporte porque la economía argentina y el mercado laboral, todavía en el 50%, se maneja en negro, o sea, se maneja completamente por atrás. Entonces, si no atacás el problema fundamental, todos estos problemas son consecuencias de ese problema madre. Hasta que no soluciones eso, lastimosamente no se va a solucionar el problema. No, para mí yo no veo manera que se solucione. Básicamente, uno siempre dice, lo voy a llevar al terreno del fútbol muy Sí, burdamente. Sí, sí, sí. Uno dice, para formar un jugador hay Sí. que tener unas buenas inferiores. Sí. En este caso, las inferiores sería estos de los 25, de los 20, de los 60 años para que tengan aportes. Correcto. Quiere decir que hay que formar buenos jubilados en el lado de lo económico, de las Sí, jubilaciones a futuro. Lo que hay que hacer es que la economía se formalice. Claro. O sea, que no haya más. Porque también, viste, yo te tengo en blanco, pero el sueldo te pago mitad en negro, mitad en blanco. Todo es una Estamos en la joda. misma. Claro, o yo te pongo a trabajar jornada simple y trabajás jornada completa.
hasta que no se, y eso también viene con algunas cuestiones referidas a los impuestos y demás, que también hay otra discusión, hasta que no soluciones el problema del mercado laboral y hasta que no soluciones el problema impositivo que tiene este país, hasta que alguien no se siente y diga, bueno, vamos a dar una discusión seria con todos los actores políticos y escuchando también porque ¿viste? Sacamos leyes y qué sé yo y no escuchamos a los principales afectados, que eso es una joda total. Porque vamos a hacer una ley para pyme, pero no escuchamos a las pymes, o sea, Claro. es irrisorio por completo. Hasta que no nos sentemos y nos demos un debate serio sobre el mercado formal y sobre la cuestión impositiva, todos estos problemas, como son las jubilaciones, como es la informalidad y demás, que son consecuentes, van a seguir existiendo. O sea, no se va a poder arreglar, no hay ninguna manera, o por lo menos yo no lo veo viable, perdón que vine medio nihilista, pero No, está bien. o pesimista, no lo veo muy viable, o sea, para mí no se va a solucionar este tema. Bien. Bueno, esperemos que sí. Ojalá que sí, Ojalá. pero... Por las dudas. Pero yo creo que no. Espera, y quiero hacer un pequeño, nada que ver con el tema, pero... Si te vas a Chicago, hacemos una No, tanda. no Ok. quiero hablar de Chicago, quiero, ¿Cómo que no? por ahora, Ah, quiero saludar al Papa Francisco. sí. Porque la verdad, con este tema de los jubilados, el Papa además, esto venía a colación, el Papa hizo una gran defensa de los jubilados en todos sus stadium que hace, con todas las encíclicas, con todas las charlas que él da. Hace una gran defensa de los jubilados y a mí me parece que además que se está recuperando, que no lo dije la vez pasada, esta recuperación del Papa es muy buena y es muy buena para los jubilados Sí, también, tal cual. sin lugar a dudas. Así que le mandamos un gran abrazo al Papa. un Que fenómeno. aparte tiene, no digo voz y voto, pero una voz fuerte. No, sí. Y debe ser una de las voces más fuertes que tienen los jubilados en el mundo directamente. El Papa, Putin y Trump es el nuevo orden global que tiene el mundo. Pero no me quiero meter en eso porque es un quilombo. Uy, no, pero le sacamos las horas y no hay que seguir, ¿eh? Seguimos nosotros. Esos son los tres actores que deciden el orden mundial. Bien, El Papa argentino, jesuita, sí. Trump y Putin. Bien, o sea, tenés lo católico, lo militar y lo económico. Que Exactamente. igual Putin puede ir del lado de lo económico. Sí, se mezcla. Pero los tres actores más importantes que tiene hoy la humanidad Sí. son esos tres. Y uno es argentino y es jesuita encima. Así que le mandamos un abrazo por Increíble. tercera vez. Y si vas del lado de lo deportivo, tenés a Messi. Messi, bueno, la imagen bíblica y mítica sí. de Maradona. Bueno, sí. Y para mí, Que sin estar sigue estando. que sin estar sigue estando, por supuesto, va a estar toda la vida. Y hay una gran frase, perdón, del Diego. No, bueno, claro, me había olvidado. Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Exactamente. El más grande de todos. No se muevan del streaming. Ahora vuelve Jam. Y ya volvemos con más Unilike en vivo.